Hola, probando. Perfecto. Bueno, buenas tardes, querido profesor. Voy a empezar hablando de el ADAT, ¿no? Que es la Alesis Digital Audio Tape, que vendría a ser la grabación multipista y routing desde una consola analógica. Bueno, en primer lugar vamos a pensar qué es el ADAT, ¿no? El ADAT es esto, ¿no? El Alesis Digital Audio Tape, que es como la sigla, digamos, es un formato de grabación digital en cinta magnética que permite registrar 8 canales de audio simultáneamente en un solo dispositivo compacto. Esto en su momento, allá en 1991, cuando fue lanzado, fue muy revolucionario porque permitía a músicos y productores tener una grabadora multipista profesional a un precio accesible, ¿no? Porque en esa época, por ejemplo, un estudio de grabación profesional con todo, o si alguien, una banda independiente quería grabar algo, era como que muy imposible, ¿no? Mucha gente lo hacía en esa época, qué sé yo, en, si no recuerdo mal, en estas Tascam de cassette, ¿no? Entonces el sonido era como que demos. Y esto fue como que el principio de los home studios semiprofesionales, por decirlo de alguna forma, o profesionales si se le podía invertir más, ¿no? Y como le decía, algo que antes era imposible, ¿no? Que había que poner contratar un estudio era para algunas bandas, productores, ingenieros, realmente, por decirlo de una forma, imposible. Eh, bueno, vamos a las características claves, ¿no? Que es, como mencioné, una pista que tenía 8 pistas digitales de audio simultáneo. Tenía un formato digital no analógico, lo que permitía una mejor calidad. Como estamos ahora en este auge otra vez de volver al analógico, entonces es como que en esa época querían quitar el hiss y como que hacerlo también un poco más fácil para la postproducción, ¿no? Era una cinta magnética, bueno, sigue siendo, ¿no? Porque se lo usa en algunos estudios. Reutilizable, la resolución era de 16 bits a 44.1 kHz o 48 kHz, con una conexión digital vía Toslink óptico y era transportable, perdón, y compacta. Bueno, en comparación ahora que podemos tener una Scarlett diminuta o una laptop, en su momento esto era compacto, ¿no? Eh, ¿Por qué ADAT, no? Antes de ADAT, en los años 80, ¿no? Para grabar en multipista se necesitaba una consola analógica de 24 canales, más una grabadora de 2 pulgadas, más editor de cinta. El costo podría superar los 50.000 fácilmente en esa época, que ahora vendría a ser un montón de dinero. Y además ocupaba mucho espacio físico y requería un mantenimiento constante, sin mencionar que había que tener el estudio, obviamente igual que ahora, pero acustizado, pero en ese momento era como muy complicado, como le decía, para una banda, para un grupo que recién empezaba a poder grabar ahí. Y más que nada con esto de los sellos discográficos, poder tener estos contactos, poder grabar eh, poder grabar como que en un sello era que te descubran y todo esto. Pero bueno,
La historia es que empieza en 1991, ¿no? Se lanza la Lesis, que, que bueno, fue un cambio dramático para la industria, ¿no? Entonces ya muchos artistas, muchos solistas, muchas bandas independientes podían grabar a un coste muchísimo menor, podían armarse ellos sus propios home studios, como ahora, pero como esto es, eh, estamos hablando ahora de esto, ¿no? No de la hora. Eh, Esto utilizaba 8 canales en cinta tipo cassette, tipo SVHS, ¿no? Que no sé, el impacto también que tuvo fue esto que le decía de los estudios caseros, los proyectos independientes, grabaciones de bandas en vivo con 8 canales portátil, un backup redundante en estudios grandes. También era importante para el entrenamiento de ingenieros de sonido, ¿no? En comparación ahora es como que podemos tener nuestro DAW y poder practicar nosotros mismos. Para ellos era igual, ¿no? Como que si un ingeniero de sonido quería practicar, tenía que conseguir los contactos para tener eh, o contratar unas horas, al igual que el artista, en un estudio de grabación profesional, que era muy difícil. Bueno, hoy en día el Haddad es considerado vintage, no como una palabra muy reutilizada, pero muchos estudios todavía la mantienen, no por el sonido, un sonido cálido que puede dar y un flujo de trabajo analógico digital, ¿no? Que es como que esto es importante, ¿no? Este mix de lo analógico y digital que estamos haciendo un revival, ¿no? De buscar ese sonido warm que es como de cinta, que sí te lo pueden dar muchos plugins, pero al mismo tiempo no es lo mismo poder tener de verdad ese sonido. Por ejemplo, yo escuché un disco hace poco grabado totalmente en cinta, que hay muchísimos, ¿no? Pero algo un poco más latino, que es de Todas las Flores, producido por Adán Jodorowsky, ¿no? De Natalia Lafourcade, que es un disco que suena hermoso porque hemos perdido también la humanidad en la música, ¿no? Ahora todo suena cuadrado, todo suena súper bien editado. eh, a veces es bonito escuchar un error, la humanidad, ¿no? Tampoco algo catastrófico y que todo suene disonante o raro. Bueno, ese disco es hermoso y fue grabado totalmente en cinta, ¿no? Vamos a las especificaciones técnicas, ¿no? Bueno, canales, como decía, 8 pistas de audio digital, una resolución de 16 bits profesional, que para esta época era como que la calidad estándar del CD, que era lo que más era como que lo que estaba poniéndose en auge. El CD le estaba ganando a los vinilos. Eh, Tenía o tiene una frecuencia de muestreo, como les decía, de 44.1 kHz o 48 kHz. La conexión Toslink óptica digital, que es como un jack de 3,5 milímetros, pero de fibra óptica. La cinta que se usaba es de cassette tipo SVHS, que es muy difícil de conseguir ahora, pero igual se la puede hacer, ¿no? Como buscando, todo se consigue. Y también es como que la entrada era una entrada digital, ¿no? ADAT in para grabar, la salida digital igual de ADAT out para reproducir. Y algo importante aquí es el word clock, que era en algunos modelos era esta sincronización. El control y transporte, ¿no? El play, stop, rewind, el fast forward, el record, que era mucho más intuitivo para lo que era la cinta, ¿no? Que antes, por ejemplo, para hacer cosas como que muy ya yéndonos a los 60, 70, había que cortar la cinta, había que estar como que era un trabajo muy tedioso. También podían salir cosas muy experimentales y pero al mismo tiempo tedioso, difícil, muy poca gente sabía cómo hacerlo
bien sí que suene como que, no sé, hacer los fade in, los fade out, tener pocas entradas, pero bueno, esto como ve fue cambiando y, y es algo que se agradece, ¿no? La duración podía ser de entre 40 minutos a 60 minutos por cassette y los modelos más populares son el ADAT X720, el XT y el X20. La conexión física ADAT no era como que lo que le comentaba, el Toslink óptico, que es como que un jack de 3,5 milímetros, pero de fibra óptica. La entrada de audio digital, la salida de audio digital, el word clock sincronización, el MIDI, que era opcional en algunos modelos, y la alimentación corriente AC. El routing, ¿no?, de la consola a la DAT era un flujo simple, ¿no? Consola analógica, interfaz de audio, interfaz, la salida, que iba directo al grabador, a la entrada. La interfaz conveniente era no analógico digital. La DAT graba el audio digital en cinta. No era, esto es como transformar el audio analógico en digital. Entonces, yo creo que esto es importante para tener los dos sonidos, ¿no? Como que queremos que algunas cosas sean más fáciles de manipular, pero al mismo tiempo queremos que, no sé, una voz suene como que súper warm, súper como que se siente ahí ese, esa humanidad también, importantísimo. La interfaz de audio o el convertidor, ¿no? Esto era, conecta la consola analógica DAT digital, tiene entradas analógicas de XLR o RCA, la salida DAT óptica convierte la señal analógica en digital 16 bit. Por ejemplo, la D-Design Digi001, la RMM Farface, o sin interfaz, si no había interfaz, no había una resolución, no se podía convertir lo analógico en digital, ¿no? Eh, para comparar, ¿no?, el cassette analógico tenía una calidad pobre, mucho ruido. Los 16 bit digital que hablamos acá es como algo más limpio, sin ruido de fondo. Y los 24 bit digital era todavía mejor, pero la DAP no lo soporta, ¿no? Por eso es como que esa repartición entre lo digital y lo análogo y tener lo mejor de los dos mundos. El paso a paso para conectar el, como que perdón, conectar la consola a la DAT es elegir los 8 canales de la consola, cablear de la consola out a la interfaz in, todo esto analógico, el cableo que era esto, interfaz out a DAT in con el Toslink óptico, configurar el word clock si tenía dependía de la edad que se tenga, verificar los niveles de interfaz, que lo óptimo era menos 18 dB, menos 6 dB, y grabar, presionar Dead Rec en ADAT. Entonces, quiero hablar de este paso a paso, ¿no? Porque la fase uno era colocar el ADAT, ¿no?, en tu track o mesa de audio, colocar interfaz de audio cerca con cables cortos, alimentar ambos dispositivos con el AC. La fase 2, el cableado analógico, ¿no?, consola interfaz, esto es idéntica a 8 salidas de tu consola, el main LRE, al AUX 1.6, bueno, etcétera. Conectar los cables XLR RCA desde una consola, interfaz in del 1 al 8. Verificar que no haya cruces de cables, importantísimo. La fase 3, el cableado digital, interfaz ADAT. Aquí había que conectar el cable óptico Toslink a la salida a la entrada ADAT in. El cable óptico es delicado, así que hay que manejarlo con mucho cuidado y verificar que el conector esté bien insertado.
La fase 4, el word clock, a veces aplicaba esto, a veces no. Si se utilizaba más que nada múltiples ADATs, ¿no? Como que se podían, eh, perdón, se podían como que poner en el mismo nivel, a lo que viene siendo como que, no sé, funcionaban igual. Solo si se usaba una DAT no es necesario usar el word clock, por esto solo es para si se usan diferentes ADATs. La fase 5, bueno, la inserción del cassette, no presionar el botón de eject en la DAT, insertar el cassette nuevo o se podía grabar sobre un cassette que ya estaba usado y cerrar suavemente. En la fase 6, los test de niveles. Esto me parece muy interesante porque en la interfaz se sube el input gain, como le comentaba aquí, entre menos 18 a menos 6 dB, que era como que lo óptimo. Reproducir audio en consola, en el DAW o instrumento. Observar medidores en interfaz que deben estar en verdes, no llegar a lo rojo, no clipear. Súper importante, ¿no? Porque el clipeo, imposible. Una distorsión, no como una distorsión ya más digital, ¿no? Que suena ya feo. Eh, por eso si está en rojo, distorsión, baja los canales. Si está muy bajo, sube el input gain. La fase 7 es la grabación, ¿no? La más importante y el final. Bueno, lo típico, presionar rec en la DAT, presionar play en la DAT, comienza la grabación en tu consola o DAW, monitorear el display de la DAT y cuando terminar presionar stop. Eso es el paso a paso de conectar una consola a DAT. Ahora vamos a los niveles y ganancia. El interfaz de audio de entrada, esto es el audio óptimo que hablábamos, de menos 18 a 6 dB. ¿Por qué esto es importante? ¿No? Porque esta es la ganancia óptima, ¿no? Menos 18 da una señal clara, pero con un margen de seguridad. Menos 6 dB todavía hay headroom antes de saturación. Y bueno, cuando llega verde sin rojo, sin clipping y sin distorsión. Lo que no debemos hacer acá es como que llegar al rojo, no el clipping digital es igual un sonido horrible y es irreversible, ¿no? 0 dB o arriba es saturación garantizada, no tampoco es recomendable. Y más abajo de los menos dB es mucho ruido de fondo, que también no es lo que necesitamos. Eh, el headroom es como que el margen de seguridad. Siempre se deja entre tu pico más fuerte y 0 dB. Esto se llama el headroom. Típicamente entre menos 3 dB a menos 6 dB. Que esto permite subir el volumen después sin distorsión, comenzar picos inesperados y poder hacer la masterización final. Esto es normalizar el pic a menos 3 dB máximo. Seguimos con la sincronización, ¿no? El word clock. ¿Qué es el word clock? ¿No? Es el reloj que sincroniza la grabación digital. Cada muestreo 16 bits necesita un tic de reloj. Si dos ADATs grabadores tienen relojes diferentes, se desincronizan gradualmente. Hay problemas sin usar el word clock externo. Si grabas con dos ADATs y cada uno tiene su reloj interno, después de 10 minutos pueden estar desincronizados por, no sé, unas 500 muestras, que es imperceptible al oído, capaz de alguien que no está en esto de la producción musical, pero igual problemático en postproducción. La solución sería el word clock externo, que es la interfaz de audio, que la interfaz de audio actúa como maestro de tiempo, envía el word clock a todos los ADATs y queda solucionado. El setup con múltiples ADATs, ¿no? Es interfaz word clock out, maestro, conectar el BNC ADAT, un clock in, después ADAT 1 clock out, ADAT 2 clock in, ADAT 2 clock out, ADAT 3 clock in y así sucesivamente si tienes más, ¿no? ¿Se necesita word clock si solo tengo una ADAT? No. Si solo tienes una ADAT,
usa solo su reloj interno, entonces no es necesario. Seguimos con la grabación y la reproducción. Bueno, aquí dice grabación, consola, interfaz, análogo, va a DAT digital y la cinta se graba con 8 canales simultáneos. El modo de grabación, ¿no? Como que primero consola analógica produce un audio, voltaje AC, después la interfaz de audio recibe lo analógico, ¿no? El IN, después la interfaz convierte lo analógico en digital. Luego la interfaz envía lo digital vía la Toslink a DAT out y la ADAT recibe digital en ADAT in y luego la ADAT escribe datos a la cinta magnética. El resultado es un audio grabado en cinta, ¿no? Es la mezcla de lo digital con lo analógico. El modo de reproducción, ¿no? La ADAT lee los datos de la cinta magnética, luego envía lo digital vía el Toslink, la interfaz recibe el digital a través de la DAT-IN, la interfaz convierte digital en analógico, luego la interfaz envía lo analógico mediante XLR o RCA, la consola recibe el audio analógico y luego escuchas a través de los monitores o headphones y el resultado es que estás escuchando el audio escuchado desde la cinta. Yo creo que esto se utiliza mucho más que nada en las remasterizaciones o las remezclas de artistas o bandas antiguas, ¿no? Como una remasterización del disco de Johnny Mitchell, de los Beatles, de los Rolling Stones o cosas más folk como Nick Drake. Perdón, ahora que se hace mucho esto de las reediciones, eh, creo que se usa mucho esto. No sé si específicamente la edad, pero es importantísimo tener como que la cinta maestra haya estado bien guardada. Por eso hay muchos discos que yo he escuchado ya como que en plataformas o en vinilo que suena mejor la versión original. Por eso es que a veces la gente busca el vinilo, la edición, las primeras ediciones, porque es como que suena tal cual el artista, el grupo quería que suene. Luego ya hay como que cositas que cambian y por eso hay mucha gente ya que prefiere las versiones en mono que las de estéreo, pero bueno, esa es otra conversación. Aquí vamos a hablar de las ventajas y desventajas, ¿no? Las ventajas es que tenemos 8 canales simultáneos en formato compacto. Otra es la calidad digital profesional, ¿no? Que esto nos permite, por ejemplo, ahora sacarlo en un CD y más que nada en las plataformas digitales. También la grabadora portátil versus la gran consola analógica. Estos fueron como los primeros pasos para los home studios y de aquí nacieron un montón de artistas que luego fueron como que aprendiendo de esto y bueno, que ahora utilizan ya Ableton, Pro Tools, Logic Pro, pero siempre como que les sirvió de mucho haber empezado desde acá. La cinta reutilizable también es importantísimo, ¿no? Porque eran muy caras, entonces se graba una y otra vez. Capaz aquí ya iban perdiendo calidad. Entonces esa era otra cosa a considerar, a menos que uno quería ese sonido, ¿no? Que era algo ya más low-fi. También el almacenamiento físico sin depender de software. Y lo que siempre me ha gustado es ese sonido cálido de la era digital temprana, ¿no? Eh, que estaba muy, muy interesante. Y también el bajo costo comparado a los sistemas de 24 trajes analógicos y que ya eran los usados en los estudios de alta gama o de alto calibre. Y bueno, las desventajas son bueno, es tecnología obsoleta, entre comillas, ¿no? Años 90, 2000, pero que en verdad se sigue usando. La gente busca estas máquinas en eBay y en todo lado porque quieren ese sonido justamente, ¿no? Hay muchas bandas artistas que no quieren como que simplemente tener una interfaz y mandar todo ahí y que suene digital.
No, otra cosa de las desventajas es el acceso secuencial, ¿no? Que tienes que rebobinar para ir a otro punto, ¿no? Entonces aquí sí gana un poco como que esta facilidad de poder como que tener todo este espacio en la computadora y decir, bueno, vamos a grabar desde acá, sale mal algo y dices, bueno, vamos a, desde lo que te salió mal, tag, rec. Entonces en ese sentido, por eso antes los artistas era como que one take, alguien se equivocó en algo, grabar otra vez, grabar otra vez, grabar otra vez hasta que salga perfecto. También el mantenimiento totalmente descabellado, ¿no? Como que muy caro, difícil, ¿no? Los cabezales de lectura se desgastaban fácilmente y también es difícil encontrar cassettes nuevos. Otra cosa es que no soporta los 24 bits, solo 16 bits. Requiere interfaz de audio compatible, muy difícil de encontrar. Y grabación en tiempo real, ¿no? Sin edición de postproducción. Por eso muchas bandas también les gustaba esto de que a veces alguien se equivocaba y lo dejaban ahí. Y eso era parte también del humano que ahora se va perdiendo más y más. Eh, una comparativa que se me ocurrió fue como, no sé, en 1991 este era revolucionario, ya para el 2005 seguía siendo usado, no porque todavía esto de los DAOs estaba como que ahí saliendo, pero todavía mucha gente pasarse de lo analógico a lo digital era como que muy purista si no querían hacerlo del todo, ¿no? Entonces había esa mezcla. Y ahora en el 2026 es como vintage, podría decirse, pero todavía funciona, difícil de encontrar, eh, caro y para la gente que quiere buscar este sonido, eh, obviamente más que aceptado. Pero bueno, esto yo lo he visto en muchos estudios y yo creo que es buenísimo poder como que sacar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Poder trabajar en cinta y poder como que también editar mucho más fácilmente en un DAW y seguir teniendo ese sonido cálido que, que cada vez se pierde más, ¿no? ¿Para qué serviría una DAT hoy, no? Es como, bueno, para estudios vintage que mantienen un flujo analógico, para la grabación live, ¿no? 8 canales portátil, el backup, el almacenamiento redundante, la estética, lo que le decía, un sonido cálido de la tecnología, un control sin complicaciones digitales, y también para lo que estamos haciéndolo ahora mismo, ¿no? Que es lo educativo, ¿no? Entender el flujo analógico digital, que yo creo que para esto es esta presentación más que nada. Un ejemplo de grabación en vivo, por ejemplo, era el setup de la consola analógica más el ADAT más la interfaz, ¿no? La entrada de la consola 8 mix, ahí podríamos como que según que queríamos dependiendo de la banda, ¿no? Que era, qué sé yo, dos guitarras, bajo, batería, la típica banda, o algo más como experimental, y qué sé yo, en el canal uno el kick, canal 2 el snare, en el 3 el tom alto, en el 4 el tom bajo, en el 5 el hi-hat, en el 6 el overhead, el L y en el canal 7 el overhead R y en el canal 8 el bajo, no. Esto era más que nada para la parte rítmica. Luego se podían hacer cosas muy locas y poder experimentar con eso. Eh, y el resultado era esto, 8 pistas grabadas en cinta. Como resumen, la DAT es, bueno, esto, grabadora digital de 8 canales de cinta magnética, que es una grabadora multipista compacta en esa época, ¿no? También la interfaz es el puente, ¿no? Entre el mundo analógico, la consola, y el mundo digital, ADAT, que convierte la señal analógica en digital.
un routing simple, ¿no? Consola más interfaz analógico, más el ADAT, el digital óptico. También tenemos los niveles correctos que son críticos, que ya hablábamos, que son menos 18 dB o a 6 dB, perdón, que es igual distorsión, el rojo era distorsión, igual grabación arruinada. Eh, las ventajas también ahora de la edad es para muchos estudios profesionales que mantienen el equipo por su sonido y confiabilidad. Yo creo que si vamos a muchos estudios aquí en Ecuador no vamos a encontrar eso, ya todo está digitalizado, pero en, yo creo que en Europa o en Estados Unidos todavía mantienen este flujo de trabajo entre lo digital y lo analógico y poder convivir con los dos mundos, que yo creo que es espectacular. Es más, yo soñaría con grabar un disco en cinta. Lo veo bastante, no imposible, pero muy difícil y muy caro. Pero sería hermoso, ¿no? Pero bueno, esa es mi presentación, profe. Muchas gracias y que tenga un buen día.